Pues, buenos días a todos, bienvenidos a la tercera escuela de verano de CIMAT. En esta ocasión, pues, la tenemos virtual, pero pues la estamos haciendo con el mismo entusiasmo que siempre. Esta escuela es parte de las actividades que estamos realizando por el 40 aniversario de CIMAT. Y pues nuestra primera charla está a cargo del doctor José María Cantarero López, quien es catedrático CONACYT y es investigador de aquí de CIMAT Mérida. Él es especialista en topología algebraica y bueno, pues los invito a que visiten su página de internet y se pongan en contacto con él por si quieren hacerle más preguntas. Entonces, pues bienvenidos a todos y por favor comienza Cantarero. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación y igualmente bienvenidos a todos. Como dice Isabel, pues esta ocasión ha tenido que ser virtual, la escuela de verano, pero pues yo creo que esto también hay que mirar el lado positivo de todas las cosas, ¿no? El lado positivo es que veo que hay muchos participantes que son de otros países que en otras circunstancias pues a lo mejor no hubieran podido venir y van a poderlo ver por esto de que es virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene su parte buena, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Isabel, voy a hablar, bueno, les voy a dar una visión local de los grupos finitos. Eh, bueno, ya han visto cómo soy. Como ven, no hay mucho que ver en mi cara, una persona normal. Así que voy a apagar el vídeo para evitar más problemas de internet, de la conexión. Y un comentario antes de empezar. Si van al chat, verán que he puesto un comentario donde digo que les comparto la presentación con una liga. Pueden ir a esa liga, descargarla y así si en un momento yo voy muy rápido o quieren regresar para ver una cosa que no se acuerdan ya lo que era, pues pueden hacerlo sin pedirme, ¿no? Y bueno, si en cualquier momento de la presentación tienen alguna pregunta, pues me pueden preguntar con confianza. Creo que ya les habrá explicado Isabel cuál es el proceso. Simplemente escriben la pregunta en el chat y ya ellos me detendrán y me harán la pregunta. Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar. Pues en primer lugar, pues feliz 40 aniversario, CIMAT. Como ya dijo Isabel, es el 40 aniversario. Eh, pues es un orgullo estar en una institución que ya tiene 40 años de historia en México y una gran influencia en todas las matemáticas que se hacen en México. Y no solo en matemáticas, en muchas áreas, matemáticas puras, matemáticas aplicadas, probabilidad y estadística, computación. Es un referente dentro del país, incluso internacionalmente, con muchos eventos de mucha calidad y bueno, pues esperemos que este también les parezca igual. Entonces, bueno, vamos a empezar con, primero les voy a comentar de qué va a consistir el curso. El objetivo principal es entender la parte de álgebra de este siguiente teorema, que se llama la conjetura de Martino-Pridi, que dice que si yo tengo dos grupos finitos, entonces la P completación de BG es homotópicamente equivalente a la P completación de BH, si y solo si G es P localmente equivalente a H. Ahora, no se asusten, aquí hay muchos términos que probablemente no conocen y es lo que vamos a hacer durante la plática. Lo que nos vamos a concentrar es en la parte algebraica, que es esta segunda parte. Es decir, ¿qué quiere decir G P localmente equivalente a H? Y bueno, aquí está puesto como conjetura porque así es como todo el mundo la conoce, pero ya es un teorema en realidad, que se probó no hace mucho tiempo por Bob Oliver en el 2008 y en el 2009. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de que G sea P localmente equivalente a H. Entonces, bueno, el plan del curso va a comenzar, y es lo que vamos a hacer hoy, ver qué son las equivalencias P locales de grupos finitos, y vamos a ver cuáles son algunos invariantes P locales básicos. Eso sea probablemente todo lo que hagamos hoy. Después hablaremos de sistemas de fusión y de unos invariantes un poco más avanzados. Finalmente hablaremos de grupos nilpotentes e isomorfismo de grupos. Y esto va a ser como toda la parte algebraica que nos ocupará la mayoría del tiempo. Y en la parte final, ya pues simplemente lo que nos dé tiempo, les daré un poco de relación con la topología algebraica, ¿no?
porque yo siendo experto en topología les quiero hablar de grupos, ¿no? Entonces sí hay una relación muy importante. Lo que pasa es que eso me llevaría pues otras, no 4 horas, sino 40 horas, y pues todo el mundo quiere dar su curso. Entonces, bueno, pues ya les contaré al final un poco sobre esto. Y pues otra parte importante del curso es que vamos a utilizar el programa GAP. Este programa se puede utilizar para hacer cálculos de teoría de grupos. Es gratuito. Pueden ir a esta página que les pongo acá. Pueden descargarlo. Se instala muy fácilmente. Yo no tengo ni idea de cómputo, pero la verdad no tiene ninguna dificultad de instalar. Entonces, bueno, vamos a empezar, para los que tengan un poquito muy atrás en la memoria esto de los grupos, hablando de algunos de los protagonistas de esta historia, que son los grupos finitos, y algunos nombres importantes, ¿no? Entonces empezamos con los grupos cíclicos, que se denotan Z sobre N, y estos grupos, sus elementos son clases de equivalencia de enteros, donde dos enteros son equivalentes si su diferencia se puede dividir por N, ¿no? Es un múltiplo de N. Y mi notación va a ser este corchetito con una N por abajo. Y pues recuerden que aquí la suma de corchete M más corchete R es corchete de M más R. Es la suma de los representantes. Bien. Otro grupo muy importante son los grupos simétricos. Recuerden que los grupos simétricos, como conjunto, está dado por las funciones biyectivas del conjunto con n elementos en el conjunto con n elementos. Además, estas funciones, la operación que tienen es muy sencilla, es simplemente componerlas. Para estos grupos simétricos hay normalmente dos notaciones que se utilizan, Sn o sigma n. Yo voy a utilizar sigma n. Entonces, bueno, una notación que se utiliza muy a menudo para estas funciones son la notación de ciclos. Entonces, ¿qué quiere decir 1, 3, 4? Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué quería decir esta notación 1, 3, 4? Lo que quiere decir es que el 1 va al 3, el 3 va al 4, el 4 va al 1, y los números que no aparecen pues se quedan fijos. Es decir, el 2 va al 2 y el 5 va al 5. Y pues para componer dos elementos, pues es muy fácil de hacerlo. Aquí al final puse un ejemplo. Si quiero hacer la composición del 2, 3, 4 con el 1, 3, 4, pues lo voy haciendo uno por uno. Entonces empiezo, por ejemplo, ¿a dónde va el 1? Pues el 1 bajo el 2, 3, 4 va al 1. Y luego el 1 bajo el 1, 3, 4 va al 3. Entonces el 1 va al 3. Luego veo el 3. El 3 bajo 2, 3, 4 va al 4. Y el 4 bajo el 1, 3, 4 va al 1. Entonces el 1 va al 3 y el 3 va al 1 y lo cierro. Y bueno, me imagino que esto ya lo han hecho muchas veces, pero pues solo quería recordárselo, ¿no? Otros grupos importantes son los grupos alternantes. Los grupos alternantes son un subgrupo del grupo simétrico y consisten en los elementos que tienen signatura 1. Recuerden que la signatura de un elemento de sigma n podía ser o 1 o menos 1. Era 1 cuando yo lo descompongo como producto de ciclos de longitud 2, tengo un número par de ciclos, como por ejemplo el 1, 2, 3. Cuando lo descompongo es la composición del 1, 3 y el 1, 2. Entonces, como tiene 2, su signatura es 1 y esto es un elemento de A3. Pero, por ejemplo, el 1, 3, que solo tiene un ciclo de longitud 2, pues no está en A3. El grupo de los cuaternios, creo que no necesita presentación, ¿no? Seguro que ya se la han encontrado alguna vez. Y con esta regla de cómo se multiplican la I con la J con la K, etc. Este es un grupo también importante, de tamaño de orden 8. Por supuesto, también el grupo trivial, pues hay que mencionarlo. Lo voy a denotar así, como un 1 entre llaves. Los grupos diédricos. ¿Quién es el grupo diédrico D2N? Es el grupo de simetrías
del polígono regular con n lados. ¿Ok? Aquí puse el dibujito abajo, en el caso cuando n es igual a 5, ¿no? Del pentágono. Este grupo está generado por dos elementos. Uno es la reflexión a través de esta línea roja. Entonces todo el polígono lo refleja a través de esa línea. Y otro generador es este elemento R, que lo que hace es rotar por 2pi sobre n. Entonces todos los elementos que tiene el grupo diédrico son los que aparecen aquí arriba. Son todas las rotaciones y las potencias de las rotaciones. Y además estas potencias multiplicadas o compuestas con esta reflexión. Una manera de hacer grupos nuevos a partir de grupos que ya conocemos es haciendo productos. Entonces, si yo tengo dos grupos, A y G, el producto de A con G es simplemente como conjunto, el producto de los conjuntos, y la multiplicación va coordenada a coordenada. ¿Sí? Entonces, fácil. Un asunto de notación, cuando los grupos son abelianos, se acostumbra a denotar como suma directa. Y yo voy a hacer eso, ¿no? Ahora, otro tipo de construcción que esta quizás sí sea nueva para mucha gente, son los productos semidirectos. Esta construcción es parecida a la de los productos, pero tiene un elemento más. Entonces, ahora, aparte de tener un grupo A y un grupo G, tengo un homomorfismo Cantarero, otra vez te perdimos. José María, no te escuchamos. que haría en la operación. Ahora, cuando José María, multiplico... José Sí. María, desde que empezaste a decir productos semidirectos no te escuchamos. Ah, qué extraño. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Ah, qué extraño. Bueno, gracias, Isabel. No. Entonces, les comentaba, ¿no? La diferencia con los productos semidirectos es que ahora tenemos un elemento más. Aparte de tener el grupo G y el grupo A, también tenemos un homomorfismo de G en el grupo de automorfismos de A. Que esto viene a decir que para cada elemento de G yo tengo una manera de transformar los elementos de A. Y esto lo voy a utilizar también en la definición. Entonces, ahora el producto semidirecto lo que va a hacer es, como conjunto, es simplemente el producto cartesiano. Pero ahora vamos a multiplicar de una manera diferente. En la segunda coordenada, sí multiplicamos como multiplicamos en G. Pero en la primera coordenada, en vez de multiplicar A con B, lo que hago es, primero, tomo phi de G, y eso es un automorfismo de A, se lo aplico a B, me da otro elemento de A, y multiplico A por phi G de B. ¿Ok? Bueno, quizás no lo hayan visto, pero pues es un buen ejercicio que comprueben que esto realmente te vuelve a dar un grupo. En algún momento haremos un ejemplo también para que vean cómo funciona. Bueno, pues ahí les animo a que instalen GAP y cuando lo instalen y ya le den a correrlo, lo que les va a salir es una pantalla como esta, que les recordará a los tiempos antiguos de MC2. Es un programa muy básico, o sea, no tiene mayor interface visual, todo es escrito así muy, muy sencillo. Y para utilizarlo, lo recomendable es realmente mirar el manual. El manual es una cosa muy clarita, se puede buscar el comando que uno quiera hacer y se encuentra rápidamente, pero también requiere un poco de práctica. Entonces, José bueno, María, no quería estar cambiando entre aplicaciones porque esto va a dar problemas, pero parece que incluso dentro de PDF esto da problemas. Entonces, en fin, les quería mostrar cómo se ve cuando, cuando instalen GAP y lo echen a correr. Lo que se va a ver es una pantallita como esta, ¿no?
y entonces ahí les viene, ahí verán gap, ¿no? Y un signo de mayor o igual, y ahí está la rayita donde tienen que escribir sus comandos. Entonces, en lugar de cambiar a gap, pues lo que voy a hacer es que aquí en el mismo PDF les escribí los comandos y que vean qué es lo que va pasando conforme los escribo. Entonces, aquí les aparece lo que les aparecería en gap, y si yo escribo G igual al grupo simétrico 4, así como está escrito, y el igual hay que ponerlo con 2 puntitos antes, es como para asignar, y bueno, y un punto y coma, estas son cosas de programación. Entonces, cuando le doy a Enter, me va a aparecer esto. Así es como para gap, pues está metido dentro del grupo simétrico, ¿no? Así lo reconoce. Y de esta manera pueden definir varios tipos de grupos en gap. Por ejemplo, si escriben G igual al grupo cíclico de orden 5, pues me va a dar un grupo de orden 5 con un generador. ¿Sí? Y pues así hay varios que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, pueden usar los comandos grupo diédrico, pueden usar el comando grupo abeliano, que este a lo mejor no está tan claro qué quiere decir. Cuando pongo grupo abeliano y pongo una serie de numeritos, en este caso lo que sería Z4 por Z6 por Z9. También pueden utilizar grupo alternante y también pueden hacer el producto de dos grupos que ya tenían. Entonces, si se fijan, yo antes definí G como el grupo abeliano, Z4 por Z6 por Z9. Luego definí H como el grupo alternante, A6. Entonces, este grupo K que estoy definiendo sería este grupo abeliano que dije por A6. Entonces, bueno, pues es bastante agradable, al menos los comandos pues son bastante naturales, ¿no? Ahora, hay otra manera también de definir grupos en gap, y es que los grupos en gap también tienen como que si digamos su identificación, ¿no? Todos tienen su IFE. ¿Ok? Entonces, dentro de gap están los grupos con su nombre, pero aparte del nombre, también todos tienen un código que sirven para identificarlos, que en este caso, para el grupo diédrico 12, sería lo que viene aquí como la clave de lector, el 12.4, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo podemos utilizar esto utilizando gap. Esto es parte de una librería de gap que se llama Small Groups y que normalmente ya viene instalado cuando instalan gap por primera vez, no tienen que hacer nada. Entonces, una de las cosas que pueden hacer con esta librería es preguntarles cuántos grupos de orden 12 hay con este comando. Esto más bien pregunta cuáles son las identificaciones de todos los grupos de orden 12. Y cuando le dan, pues te sale que hay 5, ¿no? Cada uno de estos corresponde a un grupo de orden 12. Ahora, ¿cómo saber cuál es cada uno de ellos? Pues para definir uno de estos, lo que hago es, digo que G sea el small group 12.3, y ahí me dice, ¿no? Bueno, esto es un grupo de orden 12 con 3 generadores. Esto no me dice mucho. Pero si quiero saber qué es, gap también tiene una manera de traducir esto al español, que es diciéndome, descríbeme cuál es la estructura de este grupo. Y cuando le dan a Enter, me dice, este grupo es A4. Eso ya es más entendible. Entonces, bueno, pues sí es bastante agradable hacer esto. Y también se puede hacer al revés. Es decir, si yo tengo un grupo, como es el grupo simétrico, con 5 letras, y quiero saber cuál es su identificación, pues lo que hago es pedirle, ¿cuál es la identificación del grupo simétrico? Y me dice, pues es 120.34. Que lo que quiere decir es, dentro de los grupos de orden 120, es el 34 en la lista. En un orden especial que tiene gap, ¿no? Que no importa. Entonces, bueno, de esta manera pueden experimentar con muchos grupos. Muy bien,
Pues ahora vamos a pasar ya de hablar un poco de gap y vamos a hablar un poco más de matemáticas. Entonces, quizá muchos de ustedes hayan visto la clasificación de grupos abelianos finitos. Y este es el punto de partida para el estudio local de los grupos finitos. Hay que empezar con lo más sencillo, que son los abelianos. Entonces, esta clasificación, una manera de decirlo es que cualquier grupo abeliano finito se puede expresar como una suma directa de unos grupos que voy a llamar GP, pero esta suma es finita, ¿ok? Esta suma corre sobre todos los primos, pero a partir de cierto primo, todos empiezan a ser grupos triviales. Y cada uno de estos GPs es un P grupo abeliano, es decir, es un grupo abeliano cuyo orden es una potencia de P. ¿Ok? Y todos estos grupos tienen que tener la forma, una suma directa finita de grupos cíclicos. Entonces tienen que ser como ZP cuadrado, ZP cubo, ZP quinta, y se pueden repetir alguna de las potencias. Para ser más concreto, cosas como estas, ¿no? La descomposición de este grupo abeliano finito, lo que sería es que el G2 sería esta parte, lo que tiene solo el Z2. El G3 tendría el Z3 más Z3 más Z9. Y el G7 tendría solo el Z7. Para todos los demás primos, lo que tenemos es el grupo trivial. Entonces el G5 sería el grupo trivial, el G11 sería el grupo trivial y así. Entonces, la gracia de esta descomposición es que como que uno ve que el grupo tiene una parte muy diferenciada para cada primo. ¿Sí? Y además, una vez que tenemos el grupo descompuesto de esta manera, es muy fácil decidir si yo tengo dos grupos abelianos, si son isomorfos o no. Solo hay que ver los sumandos que tiene. Si son los mismos sumandos, son isomorfos. Si no son los mismos sumandos, pues no lo son. Y bueno, aquí me refiero a los mismos salvo orden, ¿no? A lo mejor los podría cambiar de orden, eso no importa. Pero además, nosotros sabemos que Zn es isomorfo a Zm si y solo si n es igual a m. ¿Ok? Entonces, si dos grupos abelianos son isomorfos, entonces los factores de la parte del primo P tienen que coincidir con los factores de la parte del primo P de H. ¿Sí? Porque no podrían ser isomorfos a los de otros primos. Otra manera de decir esto es que G es isomorfo a H, si y solo si GP es isomorfo a HP para todo primo P. ¿Okay? Entonces, como que hemos descompuesto una afirmación global, que es la afirmación de que G es isomorfo a H, a un montón de afirmaciones locales, que es que GP sea isomorfo a HP para cada primo P. Muy bien, pero bueno, estos son grupos abelianos, ¿no? Y los grupos abelianos pues realmente son una tontería, ¿no? Vamos a ir a cosas más difíciles, que son grupos no abelianos. Entonces, bueno, primero un poco de notación. Voy a utilizar esta notación. Tengo un natural y tengo un primo P. Voy a denotar por n sub P a la potencia de P más grande que divide a n. Y pues aquí puse un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la potencia de 2 más grande que divide a 48? Pues es 16. ¿Cuál es la potencia de 3 más grande que divide a 48? 3. Y esto también sirve para los primos que no dividen a n. También estoy incluyendo como potencia de P a P a la 0, es decir, al 1. Entonces la potencia más grande de 5 que divide a 48, pues es el 1. Ok. Entonces, bueno, voy a recordarles también, quizá muchos lo conozcan, que son los subgrupos de Sylow de un grupo finito.
Si yo fijo un primo P, y me tomo el orden del grupo y fijo cuál es la potencia más grande de P que divide el orden del grupo, entonces seguro que va a existir un subgrupo que cumple que su orden es precisamente esa potencia del primo. A ese subgrupo, o a cualquier subgrupo que cumpla eso, porque no necesariamente va a ser único, se le llama un P subgrupo de Silo. Y muchas veces en lugar de decir P subgrupo de Silo, pues vamos a decir simplemente P Silo. Es más cortito. Entonces, por ejemplo, sigma 3, el grupo simétrico. El orden que tiene sigma 3 es 3 factorial, que son 6. Entonces, la potencia de 2 más grande que divide 6 es 2. Y es muy fácil encontrar un subgrupo de orden 2 en este caso, que es el que tiene al elemento trivial, al 1, y a la permutación 1, 2. Pues esto es un 2 silo. Esto de los silos también incluye casos triviales. Casos triviales, por ejemplo, es qué pasa si yo quiero encontrar un 5 silo de sigma 3. Bueno, pues como 5 no divide a sigma 3, ¿no? La máxima potencia de 5 que divide a 6 es 1. Y sí tenemos un subgrupo de orden 1, que es el subgrupo trivial. Igualmente, un caso también trivial es cuando el grupo que tengo ya es un p-grupo, ¿no? Como es el caso de Z2, ¿no? Z2, su orden ya es 2, entonces un subgrupo de silo, un 2 silo, pues sería el mismo. Bueno. Ok. Más cosas que les recuerdo. Se dice que dos subgrupos de un grupo son G conjugados si existe un elemento del grupo que conjuga el uno en el otro. Es decir, que todos los elementos de H los puedo poner como conjugados de los elementos de K, pero por un elemento en particular G. Eso es lo que viene en esta igualdad. Pues les quiero recordar esta noción porque así es como está dado normalmente una parte de los teoremas de Sylow. Teoremas de Sylow dice que para cualquier grupo finito y cualquier primo que yo fije, existe un P silo y además que cualesquiera dos silos que haya tienen que ser G conjugados. Entonces es único en cierto sentido, ¿no? Salvo conjugación. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, ya habíamos dicho que teníamos un 2 silo de sigma 3, que era el que tenía el elemento 1 y el 1, 2. Pero otro silo también es el que tiene el elemento 1 y el 1, 3. Pero claro, esto es un conjugado del que ya teníamos antes. Es conjugar por el elemento 2, 3. Bien. Los silos y los conjugados son cosas que también podemos obtener fácilmente utilizando gap. Por ejemplo, si yo empiezo con el grupo simétrico en 3 letras y le digo a gap cuál es un subgrupo de silo en el primo 3, pues me dice, es el grupo generado por el 1, 2, 3. Si le pido un silo en el primo 5, me dice, es el grupo trivial. Si le pido un silo en el 2, pues me dice, pues es este grupo, el generado por el 2, 3. Ahora gap elige uno, no sé cómo lo elija, pero pues ya saben que no es único. Simplemente te da uno de ellos. ¿Cómo funcionan los conjugados en gap? Es muy fácil conjugar, simplemente utilizan este símbolo. Entonces, si yo quiero agarrar el subgrupo S y quiero conjugarlo por el elemento 1, 2, pues ¿qué me dice gap? Que ese es el grupo generado por el 1, 3. Y pueden comprobar que en efecto eso es cierto.
Otra cosa que puede hacer Gap con respecto a los conjugados es si yo tengo dos subgrupos, me puede decir si son conjugados entre ellos. Entonces, por ejemplo, este S y SR, que ya sabemos que son conjugados, le puedo preguntar, ¿son conjugados S y R dentro de G? Y pues me dice true, me dice que sí. Bueno, pues en fin, les animo a que experimenten, ¿no? Que prueben a poner subgrupos y que vean cómo funciona. Vamos a volver a hablar un poquito más de las conjugaciones. Que ya ven que parece algo importante. Entonces, vamos a denotar como C sub G de X a G por X por G a la menos 1. Se llama conjugar. Y si yo tengo dos subgrupos de G, una G conjugación va a ser un homomorfismo que conjuga, pero que conjuga por un elemento fijo. Y a todo el conjunto de G conjugaciones entre dos subgrupos lo voy a denotar como hom sub G de H acá. ¿Sí? Es decir, son los homomorfismos que son conjugaciones. Esto es lo que dice. Ahora, una cosa importante que hay que recordar es que las G conjugaciones son monomorfismos, son inyectivas. Y esto es fácil de ver, ¿no? Si G por X por G menos 1 es igual a 1, al elemento neutro, entonces X tiene que ser el elemento neutro, pasando las G's para el lado derecho, ¿no? Muy bien. Pues ya con esto puedo pasar a la definición principal de todo el curso, que es la siguiente. Supongamos que yo tengo dos grupos finitos, G y G', y fijo un primo P. Entonces, vamos a decir que G es P-localmente equivalente a G' si existen un P-silo de G, S, y un P-silo de G', S', y un isomorfismo, pero no entre G y G', sino entre S y S', que cumple lo siguiente, que para cada par de subgrupos de S y cada homomorfismo que yo tenga entre esos dos subgrupos, esta F va a ser una G conjugación, si y solo si alfa compuesto con F compuesto con alfa menos 1 es una G' conjugación. Entonces, para que vean que esto tiene sentido, piensen que alfa F alfa menos 1 ahora sería un homomorfismo entre alfa de P y alfa de Q, que son subgrupos de S'. Y tiene sentido entonces preguntarse si eso podría ser una G' conjugación. Entonces, la idea de estas equivalencias P-locales, de estas funciones alfa, es que agarran conjugaciones a conjugaciones, pero hacia adelante y también hacia atrás. ¿Sí? Y cuando exista un isomorfismo de este tipo, lo vamos a denotar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, a este alfa también le vamos a llamar, o bien le llamamos una equivalencia P-local, o bien le llamamos un isomorfismo que preserva fusión. Luego les contaré esto de fusión de dónde sale. Bueno, muy bien. Entonces ahora con esto les puedo explicar un poco a qué venía este dibujo de la portada de la presentación. ¿Qué quieren decir estas lupas y lo que aparecen en las lupas? Fíjense que cada una de las lupas tiene un numerito abajo. Una tiene un 3 y una tiene un 5. Lo que quieren decir las lupas es que la lupa de la izquierda es la lupa del primo 3. Entonces yo veo los grupos salvo 3 equivalencias. Entonces si yo agarrara esta lupa y mirara A4, me parecería que estoy mirando Z3. No puedo distinguir entre Z3 y A4 en el primo 3. Por la definición de antes, esto lo que quiere decir es que A4 es 3 localmente equivalente a Z3. Y si lo miro con la lupa del 5, veo el grupo trivial. Es decir, A4
es 5 localmente equivalente al grupo trivial. ¿Sí? Esto por ahora les va a parecer raro, pero luego vamos a llegar a esto y vamos a probar estas dos cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar viendo que Z2 es 2 localmente equivalente a sigma 3. Fíjense que Z2 no es isomorfo a sigma 3, ¿no? Tienen órdenes diferentes, no pueden ser isomorfos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues primero tenemos que encontrar un silo de Z2, que ya hemos visto que era el mismo, y un silo de sigma 3, habíamos dicho que podía ser el 1, 1, 2, y tenemos que encontrar un isomorfismo entre S y S'. Pues aquí tengo 1, el que manda la clase del 0 al 1, y la clase del 1 al 1, 2. Y ahora lo que tengo que hacer es comprobar que este isomorfismo cumple la condición que yo pedía. Tenemos que comprobar que preserva fusión. Entonces, lo que tengo que hacer es, para cada dos subgrupos de S que yo me tome, entonces voy a empezar eligiendo P y Q igual a S, y voy a tomarme un homomorfismo F de Z2 a Z2. Aquí lo bueno es que no hay muchos de estos, solo hay dos. O bien la identidad, ¿ok? Y la identidad es una conjugación, es conjugar por el elemento trivial, o bien el mapeo cero. El mapeo cero me refiero es el que manda todos los elementos del grupo al elemento trivial. Este mapeo cero no es una Z2 conjugación porque no es inyectivo, todo lo manda el mismo. Y ahora fíjense qué ocurre cuando hago alfa compuesto con F compuesto con alfa a la menos 1. Cuando se le aplico a la identidad, me vuelve a dar la identidad. Y cuando se le aplico al 0, me vuelve a dar el 0. Entonces, claro, la identidad era una conjugación, la conjugué y me volvió a dar una conjugación. El 0 no era una conjugación, la conjugué y no era una conjugación. Esto es lo que quería probar, ¿no? Que la F era una conjugación, sí, solo sí, alfa, F, alfa menos 1, era una conjugación. Pero claro, no he terminado, ¿no? Porque esto solo lo he hecho para P igual a S y Q igual a S. Se supone que hay que hacerlo para todos los subgrupos, todos los pares de subgrupos. Entonces ahora tendría que hacer lo mismo cuando me tomo el subgrupo 0 y S. Bueno, este caso de hecho es más fácil. Solo hay un posible homomorfismo de P a Q, que es el trivial, y es una conjugación, conjugar por el elemento trivial. Y cuando lo conjugo por alfa, alfa, F, alfa menos 1, también me da el homomorfismo trivial, que también es una conjugación. ¿Ok? Y de manera parecida se hacen los otros dos casos. Cuando P y Q son los triviales, cuando P es igual a S y Q es igual al trivial. ¿Ok? Entonces, bueno, pues así es más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces este primer ejemplo ya debe ser un poco sorprendente, en el sentido de que ya están viendo que esta relación de equivalencia que estamos definiendo, que es ser P localmente equivalente, no es lo mismo que ser isomorfo. Ya tenemos dos grupos que son dos localmente equivalentes y que no eran isomorfos. Ahora, para que practiquen, aquí les dejé una serie de ejercicios que serían pues el tipo de ejercicios que harían si esto fuera un curso pues más extendido, y son cosas muy razonables, ¿no? Que uno pensaría que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que la definición de equivalencia P local no depende de la elección de los P silos. Otra cosa, que esto me da una relación de equivalencia. El tercer punto
es curioso, tercer ejercicio, porque me dice que si yo tengo grupos abelianos, estos grupos son P localmente equivalentes, si y solo si el GP era isomorfo al HP. Es precisamente con la motivación que habíamos empezado a estudiar esto. Otras cosas interesantes, esta relación se comporta bien respecto a productos y es más débil que el isomorfismo, es decir, si dos grupos son isomorfos, pues sí son P localmente equivalentes. Otra ronda de ejercicios. Para P grupos, esta relación no dice nada nuevo. Dos P grupos son P localmente equivalentes, si solo si son isomorfos. Y bueno, pues ahí hay otros ejercicios interesantes. También es interesante el 4, que si P no divide al orden del grupo, entonces G es P localmente equivalente al grupo trivial. Bueno, son ejercicios muy sencillos. De verdad que con un curso básico que hayan tomado de teoría de grupos, seguro que los pueden hacer. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo, que probablemente es con el que vayamos a terminar ya. Vamos a ver un ejemplo de probar que dos cosas no son localmente equivalentes. Vamos a ver que Z3 no es 3 localmente equivalente a sigma 3. Para eso lo que tenemos que hacer primero es tomar un silo, un 3 silo de Z3. Bueno, pues es el mismo. Y luego un 3 silo de sigma 3, que es este subgrupo que les digo, S'. Ahora, para probar que no son 3 localmente equivalentes, lo que tendríamos que probar es que no existe ningún isomorfismo de S a S' que cumple aquella condición que pedíamos. Ahora, de que hay isomorfismo sí lo hay, y de hecho hay dos. Un primer isomorfismo que hay entre S y S' es el que manda el 0 al 1, el 1 al 1, 2, 3 y el 2 al 1, 3, 2. Pero vamos a ver que este no preserva fusión. Hay un homomorfismo de S a S, que es el que manda la clase de M a la clase de 2M. Este homomorfismo no es una Z3 conjugación. ¿Cómo sé eso? Porque Z3 es abeliano. Entonces conjugar no puede hacer nada. Conjugar tiene que ser la identidad. Pero sin embargo, cuando compongo alfa F alfa menos 1, esto es el homomorfismo que manda el 1 al 1, el 1, 2, 3 al 1, 3, 2 y el 1, 3, 2 al 1, 2, 3. Y esto sí que es una conjugación en sigma 3. Pueden comprobar que esto es lo mismo que conjugar por el elemento 1, 2. Entonces este alfa no era un isomorfismo que preserva fusión. Hay otro posible isomorfismo, que llamo beta, que es que ahora el que manda el 1 al 1, 3, 2 y el 2 al 1, 2, 3. Pero bueno, de una manera muy parecida, pueden comprobar que aunque esto no es una conjugación, cuando hago beta F beta menos 1, también me da el C12, con la misma F de antes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no puede haber ningún isomorfismo entre S y S' que preserve la fusión y por lo tanto Z3 no es 3 localmente equivalente a sigma 3. Esto fue un poquito más cortito que probar que sí lo eran. Y fíjense que probar que dos cosas son P localmente equivalentes, que dos grupos son P localmente equivalentes, fue un poco difícil, ¿no? O sea, incluso en el caso en el que teníamos Z2, había que comprobar todos estos pares de subgrupos que había. Y Z2 había poquitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión que podemos sacar de esto? Pues qué flojera, ¿no? Porque imagínense que ahora tengo un grupo de orden, no sé, de orden 32. Imagínense cuántos pares de subgrupos tengo ahí y cuántos tengo que checar, ¿no?
O sea, conforme el tamaño de los grupos crezca, esto tenemos que checar mucho más, ¿no? Eso es lo que digo aquí, ¿no? Mientras más subgrupos tenga ese, más casos tenemos que tratar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ya esto lo haremos mañana. Lo que vamos a hacer es desarrollar técnicas que nos permitan trabajar menos. Sobre todo, técnicas que nos permitan decidir cuándo dos grupos no son P localmente equivalentes. Y estas técnicas van a ser lo que se van a llamar los invariantes P locales. Entonces, bueno, creo que esto es un buen punto para cortar. Entonces, vamos a dejarlo aquí y ya mañana comenzaremos con los invariantes P locales. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pues adelante. Sí, sí hay una pregunta. Dice, si los grupos son P equivalentes para todo primo, ¿podría implicar que son isomorfos? Gracias, Isabel. Buena pregunta. Pues se están adelantando a la parte de más adelante de la presentación. No, la respuesta es que no. Veremos luego que cuando los grupos son nilpotentes, es que sí. Entonces, para grupos nilpotentes, dos grupos son isomorfos, sí, solo sí, son localmente equivalentes para todo primos, pero para grupos en general no va a ser cierto y de hecho vamos a ver un contraejemplo en el que lo probamos. Entonces sí, muy buena pregunta. Hay otra pregunta. ¿En la conjetura era que fueran homotópicos? Sí, que fueran homotópicamente equivalentes el BGP y el BHP. Ok. Hay una versión de Martino, no sé cómo se pronuncia, Predi, para grupos profinitos. Hasta donde yo sé, no. Sí se ha estudiado, se ha empezado a estudiar para grupos profinitos también, pero no sé si se ha llegado a probar una conjetura similar. Sí, desconozco. Pero si está interesado la persona me puede escribir y le puedo compartir una referencia donde intentan hacer cosas parecidas para grupos profinitos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues parece que ya no hay más preguntas, José María. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mañana continuamos con el curso de José María a la misma hora. Recuerden que les compartió una dirección donde pueden bajar esta presentación para que puedan hacer los ejercicios, ¿sale? Bueno, muchas gracias a Bueno, todos. Hasta mañana. hasta mañana. Gracias. Gracias.